Ya. Buen día a todos. Recuerden, mi nombre es José Luis Serrato Patiño, ingeniero de alimentos de profesión. Este curso de higiene para manipuladores de alimentos hoy inicia con su cuarta sesión y hoy nos vamos a inmersar en el mundo microbiano. El mundo microbiano, demasiado importante para entender por qué se dañan los alimentos, que básicamente ellos son los que cumplen un factor fundamental en el daño, contaminación, proliferación, reproducción, de todo lo que sucede con lo que es la industria de alimentos. El plan de sesión del día de hoy, vamos a hacer una reflexión inicial, vamos a hablar de las generalidades de los microorganismos, vamos a tocar nuevamente un tema más específico que son las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, y vamos a hablar de los microorganismos patógenos. Vamos a hablar de algunos tratamientos térmicos y vamos a culminar con la evaluación de la sesión. ¿Listo? Inicialmente he querido traer esta reflexión que me parece muy importante. Encontré esta reflexión médica que habla de que para el tema de la depresión y todo eso que estamos confinados, nos sentimos tristes porque no puedo salir, no me puedo mover y sigue el mundo. Pensemos en esto. Si hoy te sientes triste, recuerda que hay billones de microorganismos que te necesitan para vivir y que piensan que tu cuerpo lo es todo. Es interesante cuando lo analizamos desde ese punto, ¿no? Imagínense que uno a veces está triste por las cosas que sea y estos microorganismos que están allá afuera, que son miles de millones, nos necesitan a nosotros para poder vivir. Yo quiero que se pregunten una cosa y si quieren al final de la sesión o en el video lo pueden comentar, es ¿qué piensas cuando escuchas hablar de la palabra microorganismos? Entonces uno puede pensar que son gérmenes, que son bichitos chiquitos, que son coronavirus, que son cualquier enfermedad, que son lo que nos hace doler el estómago. A veces tenemos distintos conceptos, pero realmente los microorganismos son seres vivos microscópicos, o sea que no podemos ver con nuestro ojo, sino que solo se pueden ver a la lente de un microscopio. Y realmente la microbiología como ciencia es una ciencia que estudia la vida microscópica. Hoy no nos vamos a centrar en la parte microbiológica, vamos a hablar de los microorganismos que le competen a la industria de alimentos, con los que tú o yo tenemos contacto cada vez que manipulamos alimentos. ¿Cuáles son las generalidades? Recuerden, son seres unicelulares, o sea, de una sola célula, o pluricelulares de varias células como nosotros, que no se ven a simple vista, es lo único, no se pueden ver a simple vista. Son seres vivos los más abundantes del mundo. No los vemos, pero son los que más abundan. Por eso el tema de la pandemia hoy en día es de proliferación rápida, porque es un enemigo invisible. Para que nos hagamos una idea, tan solo el cuerpo humano hay aproximadamente un centenar de billones de microbios. O sea, cada uno de ustedes que está observando este video tiene miles de millones de microorganismos dentro de su cuerpo. Es más, si no fuera por eso, tal vez usted no podría vivir. Entonces, ojo con esto cuando estigmatizamos a los microorganismos. Son además los más pequeños. Para poder observarlos se necesita un microscopio, como les decía, que normalmente aumenta la imagen más o menos 1000 veces y hasta más. Y los microbios son de origen de todo lo que vive. Son anaeróbicos, aeróbicos, en el aire, en la tierra, en el agua, en las hojas, en la madera, en todos lados están, ¿sí? Es más, a ellos les debemos y les atribuimos el oxígeno que nosotros respiramos y la atmósfera. Gracias a ellos, con el mundo vegetal, se complementa una labor para que nosotros podamos coexistir en este planeta. Para la industria de alimentos, quiero que piensen en 4 tipos de microorganismos, son los que les deben importar. Los virus, los parásitos,
los hongos, que en este caso vamos a hablar de mohos y levaduras, y las bacterias. Estos son los 4 tipos de microorganismos que nosotros vamos a estar recurrentemente pensando en esta industria. ¿Cuáles son los virus? Los virus son microorganismos compuestos de material genético que causan diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse. Un virus es un parásito, ¿sí? Solo que es un parásito, o sea, los parásitos reales comparados con los virus son muy grandes. Los virus son muy diminutos. O sea, imagínense que un parásito real, el que sea que se imaginen, una ameba o un gusano, los que a uno le salen en el estómago, es un monstruo gigante al lado de un virus. Los virus son a nivel celular. O sea, son tan fuertes porque ellos destruyen, cuando hablamos de que destruyen las defensas es porque nos destruyen a nivel celular. Por eso generan efectos tan fuertes como el que está sucediendo hoy en día. Entonces, y necesitan de las células porque ellos son estructuras, digamos que no completas. Son un ente que necesita de otro ente, en este caso las células, para vivir. Los principales virus patógenos, o sea, que producen enfermedades presentes en los alimentos, son el Norwal, el hepatitis A, el prion, virus entéricos, pero casi que podríamos hablar que realmente el que más es habitual en temas de la comida es la hepatitis A, como virus principal en el tema de contaminación en alimentos. Vamos a hablar ahorita de lo que son los parásitos. Bueno, antes de hablar de parásitos en el virus, ojo que en la historia ya de los alimentos tenemos que hablar de un aspecto importante como es el caso del coronavirus. El coronavirus, pues ya entra, digamos, como un virus de alto contagio y especialmente va a tener una incidencia en la parte alimentaria con el tiempo. Y ya lo ha venido teniendo en cuenta, como la influenza, todo este tipo de virus que afectan por contagio en el ambiente también a los alimentos, solo que no son solo de los alimentos, se generan en el ambiente en general. Los parásitos son otro tipo de microorganismos que son organismos que viven a costa de otros, ¿sí? O sea, son como los virus, pero estos son más a escala mayor, o sea, estos se alimentan, bueno, son parásitos de especies como de origen animal, origen vegetal, pero lo debilitan. O sea, además de que le hacen daño, se alojan en órganos, bueno, en toda la estructura, afectan órganos vitales, funciones vitales, pero normalmente no genera un daño tan fuerte para no matarlo porque él necesita de su hospedador. Sí, él es un huésped que hace fechorías, pero no tantas, para garantizarle la vida al hospedador, que normalmente conocemos, bueno, acá están los más comunes, el tricocéfalo, la tenia o la solitaria que se conoce, el ascaris, las amebas. Estos son los principales parásitos que, digamos, afectan en los alimentos. Vamos a hablar de otro mundo que son los hongos. Los hongos son microorganismos de estructura celular con un núcleo bien definido. Pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares. En este caso, yo les traje los dos ejemplos que son los que más afectan los alimentos, que son algunas levaduras. Las levaduras normalmente descomponen sustancias orgánicas complejas en otras simples mediante un proceso llamado fermentación. Pero ojo, las levaduras cumplen hoy en día en la industria un papel fundamental. El vino, la cerveza que ustedes consumen se da gracias a la fermentación por levaduras. Entonces también ellas son más benéficas que patógenas, pero hay una serie de levaduras que son patógenas. Y en el caso de los hongos, los mohos,
normalmente son hongos pluricelulares, no forman tejidos, sino filamentos microscópicos denominados hifas. Esos se reúnen como una maraña, generan fibras como una telaraña, digámoslo de esta manera, y ya se ven a tamaño macroscópico. O sea, usted el moho sí lo puede ver. Si por alguna razón un pan se le ha mojado y se le ha puesto verde, como el caso del ejemplo que tengo acá en la imagen, se va a dar cuenta que se ven las hifas, que es este conjunto digamos, de telarañas que se forman alrededor del producto. Entonces, digamos que son microscópicos, pero ellos forman una maraña de fibras que los hacen macroscópicos para que los podamos observar. Yo acá les doy una recomendación antes de que, digamos, pueda olvidárseme a lo largo del proceso de la sesión, y es que cuando usted observe una IFA, o sea, usted esa lanita o se vea verde o huela ya a moho el pan, y entonces, ¿qué hace el colombiano inteligente? Él dice, yo le quito el pedazo y me como el otro. Normalmente cuando el moho se ve, o sea, es porque ya lleva tiempo reproduciéndose a nivel celular. O sea, de manera microscópica, él ya está ahí, solo que usted no lo puede ver. Entonces, no crean que quitando una parte se pueden comer la otra. Normalmente un pan que tiene moho ya está todo lleno de moho. Solo que las colonias se alojan en algunas zonas para que podamos observarlos. Bueno, realmente ellos lo hacen con otros fines, pero cuando uno ya lo observa no quiere decir que donde no hay es porque digamos, el producto está bueno. No, ya quiere decir que ya está contaminado, entonces, ojo, no utilizar ese producto. Vamos a hablar del enemigo más grande y prominente en la industria de los alimentos, que se llaman las bacterias. Nosotros ahorita pues tenemos otro enemigo en común, pero el enemigo principal de los alimentos siempre han sido las bacterias. Cumplen un rol fundamental en la contaminación de los alimentos y son las más fuertes. Acá voy a mencionar algunas. Las bacterias normalmente, pues hay distintos tipos. Podríamos hablar de bacilos, cocos, bueno, distintas formas de tipos de bacterias que digamos que no va a ser el caso de hoy. No quiero entrar en clase de biología o de microbiología, pero quiero que sepan que las bacterias están presentes en casi todo lo que tocamos, vemos, y en los alimentos, en cualquier producto pueden haber bacterias. Las bacterias normalmente nunca las vamos a ver y algunas son tan peligrosas que ni siquiera generan olor. Ustedes a veces se preocupan cuando un producto se daña porque huele a feo. O sea, emanan gases o pueden observarlo mediante digamos que los sentidos. Pero no es normal que no huela, pero hay productos que no generan olor y pueden estar contaminados por algunas de estas bacterias. La mayoría es en acumulación, se acumulan de tal manera que su reproducción llega a un punto donde se genera mucho alcohol y ese alcohol también genera gases y esos gases son los que se volatilizan y nosotros podemos percibir y por eso sabemos que está fermentándose o acidificándose un producto. Las bacterias, acá les voy a hablar de las principales que afectan los alimentos. Digamos, en el caso del Streptococcus fecal, son resistentes a condiciones adversas como la congelación, desecación, tratamiento térmico. O sea, ojo con esto, muchos de estos ya son fuertes a los tratamientos que nosotros utilizamos para eliminarlos. Y además los estreptococos fecales tienen micotoxinas. Recuerden que en las ETAs, que ahorita las vamos a mencionar nuevamente,
algunos generan toxinas, o sea, algunas bacterias, además de hacer su proceso fermentativo normal, generan sustancias tóxicas que pueden generar intoxicaciones. Está el Clostridium botulinum, que es uno de los más malos. Digamos que esta es una lista de los chicos malos en el mundo de las bacterias. Son aquellos que nos hacen daño y algunos mucho daño. El Clostridium botulinum es uno de esos. Se desarrolla mejor en condiciones de poco oxígeno, en el suelo y en las aguas no tratadas. Y los alimentos mal conservados o mal enlatados. El Clostridium es el enemigo principal de los productos enlatados. Ojo con algo, si alguna vez compran un enlatado, el que sea, recuérdenme en esto si quieren la sección de preguntas, los enlatados es un mito que tienen muchos químicos y se los voy a explicar más adelante. Pero sí tiene un tratamiento térmico que genera esterilidad y genera hermeticidad. Esterilidad es que no tiene microorganismos y hermeticidad es que no hay presencia de oxígeno. El Clostridium es de los que mejor se desarrolla en esos ambientes. Y entonces sucede que en esos ambientes, cuando queda mal enlatado, pues él se desarrolla. ¿Cómo usted puede saber que él está ahí? Usted compra una lata y usted la ve que está soplándose o está soplada. Yo lo llamo, eso es como un enlatado bomba. Nunca se le ocurra comprar un producto así. Y si en la casa tiene un producto así, mejor deséchelo, porque lo más probable es que puede tener microorganismos que te van a hacer daño. Y si es el Clostridium, te puede dar botulismo, que es una intoxicación alimentaria muy, muy fuerte. Bueno, Angie dice, me disculpan por el audio, igual esta sesión está grabada y con eso vamos a poder ampliar en las dudas que tengamos. Recordemos al Bacillus cereus. El Bacillus cereus es normalmente la bacteria que aparece en la harina de trigo, cereales, clara de huevo deshidratada, carnes picadas y embutidos contaminados. Estos productos se dan mucho en los productos cárnicos que utilizan, digamos, hidratados, como el hidratado de soya, y algunos cereales y harinas, y es bastante peligroso el Bacillus. No tanto como el Clostridium, pero puede generar infecciones intestinales fuertes. La shigella es la bacteria de los manipuladores enfermos. Normalmente se da por agua usada en la manipulación y es muy común en los alimentos, tanto así que en los exámenes de manipuladores de alimentos a veces es solicitado un coprocultivo con shigella y es bien importante porque la shigella es de bastante contaminación y tiene bastante presencia en la industria de los alimentos. La Yersinia también es otro activo en condiciones de refrigeración, especialmente con las carnes y productos cárnicos. Entonces, ojo, a veces creemos que metemos en la nevera, no está limpia, no tenemos las condiciones adecuadas de almacenamiento y creemos que el producto no se puede contaminar y claro que sí se puede contaminar. Entonces, ojo, la Yersinia es uno de los que aparece ahí. Está el Campylobacter, que normalmente viene en el tema de intestinos de cerdo y aves. Este se ve a veces en el tan conocido producto la morcilla, porque se utilizan los intestinos de cerdo y cuando el proceso no es totalmente estéril, digamos que no hacen una higienización correcta de la tripa, pues puede haber presencia de Campylobacter. Entonces también cuando compren morcilla, pues como que miren de dónde proviene pues, o quién lo elabora. Yo me he adelantado un poco, pero es clave aclarar qué son las bacterias. Son organismos que solo se pueden observar al microscopio igual, pero normalmente están constituidos por una sola célula autónoma que además no tiene membranas nucleares. Normalmente son unicelulares. Tengamos en cuenta aquí 3 importantes microorganismos, en este caso bacterias, que normalmente afectan a los manipuladores de alimentos.
Está la Escherichia coli, que se da por contaminación con materia fecal, o sea, fue al baño y no se lavó bien las manos. La salmonela, que se da por huevos, aves mal cocidas, alimentos cocinados que han dejado sin refrigerar. La salmonela y la Escherichia coli son muy comunes en la industria de alimentos, entonces con ellas hay que tener sumamente cuidado. Y el Staphylococcus aureus también, que son con los alimentos húmedos y ricos en proteínas no refrigerados, como los lácteos, las salsas y las carnes. Entonces, ojo a tener en cuenta esta lista negra de bacterias que son patógenos por excelencia y nos hacen daño. Vamos a hablar un poco y recordar qué son las ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos. Y acá, en alguna sesión anterior hablamos de las ETAs, pero hoy vamos a hablar de las ETAs pensando en los microorganismos patógenos. Las ETAs son enfermedades de transmisión alimentaria, que son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico causadas por agentes biológicos, químicos o físicos, que penetran al organismo usando como vehículo un alimento. Un alimento contaminado es aquel que contiene microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus o toxinas producidas por microorganismos. Los síntomas más comunes de estas enfermedades son, independientemente de la enfermedad, casi siempre se presentan 3 tipos de síntomas: dolor de estómago, vómito y diarrea. Por eso a veces solemos confundir intoxicación con infección. Es más fácil decir me intoxiqué, que eso quiere decir que algún alimento le hizo daño, a diferencia de decir me infecté, porque va a sonar como raro. Es más la jerga, por eso sucede. Las infecciones son aquellas que se generan por los microorganismos. O sea, todos los microorganismos generan infecciones intestinales normalmente. Algunos se alojan en otras zonas del cuerpo, pero especialmente son infecciones intestinales. Las intoxicaciones se producen normalmente con toxinas o sustancias químicas de carácter químico o físico, normalmente. Las toxinfecciones normalmente son por presencia de microorganismos patógenos que generan micotoxinas, o las toxinas, que también son llamadas micotoxinas, de este tipo de bacterias. Entonces, si una bacteria genera toxinas, lo que va a generar es que pueda generar una toxinfección. O sea, va a ser una infección, pero va a tener repercusiones más fuertes en el cuerpo. Una infección intestinal, pues, te manda a que te hidrates mucho y sudes mucho y mucho dolor de estómago, vómito y diarrea. Pero una toxinfección te puede generar atrofia muscular, afectaciones cerebrales, entre otros. Entonces, ojo con esto. Las ETAs tienen una vía de transmisión, o sea, los microorganismos patógenos tienen una vía de transmisión de un ciclo epidemiológico que siempre va entre lo fecal y lo oral, o viceversa. Vamos a mirar cómo funciona. Las formas más comunes de transmitirse el primero es que se caracteriza porque una persona enferma a una que está sana, ¿sí? Algo parecido a lo que está sucediendo hoy con esta pandemia. No se lava bien las manos cuando va al baño y luego manipulan alimentos que son consumidos por otras personas que posteriormente se enferman, ¿sí? Por eso se habla del ciclo fecal oral corto, porque realmente sucede porque la persona que manipula los alimentos no tiene condiciones higiénicas o buenas prácticas de manufactura. Para evitar las ETAs es muy clave, especialmente la parte sanitaria, tenerla clara con buenas condiciones higiénicas y buenas prácticas en el momento de manipular los alimentos. O sea, así que si están cocinando y quieren ir al baño, pues tengan muy buenas condiciones. Van al baño tranquilos, se lavan muy bien las manos, ya se las enseñamos a lavar. Utilicen ojalá una solución desinfectante también si van a manipular los alimentos, y con eso pueden garantizar de que sea más inocuo el proceso. Y está el ciclo fecal oral largo, que se caracteriza cuando las materias fecales tienen contacto con el agua. Por eso yo les digo que tengan
uso de agua envasada mejor en el momento de utilizar agua para proceso, o sea, agua con la que laven las hortalizas, las frutas, porque puede que el agua esté contaminada. Y también en el caso de las hortalizas o las frutas, el riego, el agua de riego también puede estar contaminada por bacterias y se puede generar eh, ingesta de bacterias patógenas porque estos productos traen bacterias que anteriormente contaminaron el alimento. Entonces, ojo con esas condiciones que ya les he enseñado en las 3 sesiones anteriores. Entiendan que los microorganismos existen de 2 tipos. Acá vamos a hablar un poco de qué son patógenos, porque yo les he mencionado patógeno, que son los asociados a las ETAs. Precisamente, patógeno quiere decir que produce enfermedad. Son organismos que no pueden ser observados solo con la ayuda de un microscopio y que causan enfermedades. O sea, patógeno, para que lo graben en su mente, es que produce enfermedades. Si usted escucha la palabra patógeno de lo que sea, no es un pato de genética o algo así, no. Es una bacteria o un virus o un hongo o un parásito que produce enfermedades. Claro con ese dato porque eso nos va a permitir conocer qué es patógeno, porque a veces creemos que todos los microorganismos son malos y no, existen los microorganismos no patógenos o banales, benéficos, funcionales, existen de distintos tipos. Digamos que los no patógenos son todos aquellos que son una flora microbiana normal. Recuerden que cuando usted le dicen que su hijo está bebé, dice, él ya viene con su flora intestinal normal. Uno ya viene con una flora de microorganismos que hacen parte de nosotros. Son un conjunto de seres pluricelulares que se encuentran normalmente en una persona sana. Es más, algunos nos hacen sentir sanos por distintas cosas. Y ya ahorita de pronto pongo algunos ejemplos. Bueno, antes de eso yo quiero aclarar acá en el tema de patógenos, quiero hacer un recuento rápido con los que ya hemos mencionado para que de pronto digan, bueno, ¿y cuáles son? Ya les mencioné los patógenos, pero bueno, ¿y cuáles son los no patógenos? En el caso de los virus, pues digamos que no hay muchos casos de normalidad acá, pero acá podríamos hablar que algunos virus han sido utilizados para lo que llamamos biotecnología celular o biotecnología animal, biotecnología vegetal, donde en algunos casos se han utilizado virus. Pueden buscar en lo que son alimentos transgénicos, se han utilizado algunas funciones de algunos virus para hacer algunos productos más resistentes o mejores. Digamos que acá ya es más tema biotecnológico. En los parásitos, pues de igual manera no podría decirles en estos momentos qué parásitos se utilizan, digamos, como tal en la industria para decir que mejoramos algún alimento o mejora nuestra salud. Digamos que no son tan utilizados en el tema biotecnológico, deben existir porque hay muchos estudios que hoy en día, como ellos son huésped normalmente, el funcionamiento de ellos puede ayudar a mejorar otros, como bacterias o hongos, para que sean mejores. No podría hacerles una mención de parásitos benéficos que se utilicen hoy en día, porque normalmente tienen una función digamos que más perezosa y más de zángano, utilizando el cuerpo de otro. Pero sí les puedo mencionar en el caso de las levaduras y los mohos, que se utilizan ampliamente en la industria de alimentos. En el caso de las levaduras son ampliamente utilizadas para hacer todos los procesos de viticultura o fabricación de vinos. Los mejores vinos se obtienen a partir de cepas de levaduras propias, naturales, específicas. Entonces, las levaduras cumplen un factor fundamental en la fermentación de las bebidas alcohólicas.
Y en la preparación de cualquier tipo de cerveza siempre se utilizan cepas de levaduras, que son las que le aportan como tal en la fermentación el sabor al producto. Y en el caso de los mohos, es muy utilizado en lo que son carnes maduradas o cárnicos madurados y algunos como los quesos madurados. Entonces, de pronto el Roquefort, el queso azul, todos esos quesos madurados que de pronto nosotros por presentar un paladar diferente como al de los europeos, no podemos percibir un sabor agradable, pero ellos sí. Es más, podemos mencionar que Francia tiene más de 380 tipos de quesos de origen, o sea, podría decirse que tienen un queso por cada día del año. Nosotros acá somos más básicos con productos, digamos, hablando de quesos, son más frescos, de sabores menos madurados, más a leche, como los quesillos, el doble crema, el queso fresco, campesino. Bueno, y todo ese tipo de productos que digamos que no tienen ningún tipo de fermentación ácido láctica compleja. Hay algunos como el queso paipa, queso pera, pero son productos con fermentaciones muy leves porque nuestro paladar no es resistente para eso. Pero los mohos sí se utilizan bastante para eso. Digamos, hay algunos productos de carnes maduradas que utilizan algunos mohos, creo que está el aspergillum, está el penicillum, que se utilizan para generar capas que protegen la carne madurada y ayuda a que dure por bastante periodos de tiempo y cumplen una funcionalidad muy, muy buena para el organismo. Entonces, digamos, por mencionar algunos. Y en el caso de las bacterias, podemos mencionar muchísimas. Uno diría que las bacterias todas son malas. No, esa era la lista de los malos. Pero ojo, están digamos, los lactobacilos que se utilizan en el yogur y en el kumis. Se utilizan algunos lactobacillus o bacterias que son propias para mejorar el tracto intestinal. En algunos quesos también utilizamos bacterias que ayudan a mejorar el rendimiento funcional en la persona y de las características del queso. Vemos que los principales quesos semimadurados que se consumen son hechos a partir de bacterias, a través de la fermentación de bacterias. Entonces, es bien importante mencionar, digamos, el queso holandés, que es como el que más consumimos en esta zona, en los semimadurados, y digamos el queso paipa, el queso pera, de pronto utilizan algunos cultivos de bacterias, digamos que con una fermentación no tan fuerte o no por tanto tiempo, pero que son utilizados en la industria. Hay que entender, digamos, algunos conceptos que me gustaría que tomen nota, y es, en las bacterias existe una palabra que se llama cultivo. El cultivo se le denomina comercialmente o naturalmente ¿a qué? Al producto que se genera posteriormente a la reproducción de las bacterias. Las bacterias, recuerden la curva de crecimiento microbiano, como se las mencionaba la sesión anterior, y el crecimiento microbiano es exponencial cuando ellos alcanzan una producción de su población bastante grande. Algunas empresas se dedican a extraer este tipo de bacterias, las liofilizan para que no mueran, sino que queden en un estado de latencia y puedan deshidratarlas para después reproducirlas, que son los procesos industriales. Pero también están los procesos naturales, exponenciales. Si ustedes compran un yogur, de esos yogures originales o con Defensis, o todos esos productos lácteos que digamos que tienen cultivos microbianos, ahí van a encontrar una flora, pues que si bien es cierto fue con cultivo industrial, ahí lo van a encontrar de manera más natural porque ellos se han reproducido a un punto que son estables para el producto que usted va a consumir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que los microorganismos no patógenos son muchos y nos ayudan en muchos procesos de productos que nosotros consumimos a diario. Hay que mencionar acá un concepto antes para entender cómo funcionan los microorganismos no patógenos. Y los patógenos funcionan de la misma manera, solo que generan situaciones diferentes, porque el cuerpo no las asimila. Cuando es patógeno quiere decir
que el desdoblamiento de lo que consumen, ellos tienen que comer, normalmente comen carbohidratos, proteínas, lípidos, bueno, dependiendo de el tipo de microorganismos, ellos consumen alimento y degradan normalmente alcoholes. Este proceso se conoce como la fermentación alcohólica. Entonces, normalmente se genera con azúcar y si consumen azúcar, generan alcohol y eso se llama la fermentación. Muchas veces esto se conoce en la casa como que se enfuertó, se apichó, el producto se dañó. Eso es una fermentación. Esa fermentación normalmente puede ser positiva o negativa. Positiva como el caso del yogur, el kumis, el vino, la cerveza. Negativa como el caso de la fermentación que se genera en la basura de su casa. Y así como para que me tengan en cuenta este concepto. Las bacterias se pueden eliminar de dos maneras importantes. Hoy les voy a mencionar de dos maneras. Pueden existir muchas, pero digamos que las básicas son estas. Una son los tratamientos térmicos a altas temperaturas y están los de bajas temperaturas. Entonces, los tratamientos térmicos cumplen un factor fundamental. Cuando hablemos de tratamientos térmicos, ¿de qué hablamos? Hablamos de tratamientos donde se somete a cambios de temperatura. Los cambios de temperatura, desde hace muchos años, cuando existía Napoleón Bonaparte, que aparece por allá con Nicolás Appert, la apertización o aperización, y después se conoce como la pasteurización, y entonces también aparece Luis Pasteur, y la pasteurización, digamos que revoluciona lo que son los tratamientos térmicos utilizados de altas temperaturas para eliminar microorganismos. Tengan en cuenta acá algo muy, muy importante. Les voy a mencionar cuatro tratamientos térmicos que normalmente son los que más utilizamos o los que más conocemos, no son todos, en nuestros hábitos diarios. El primero es el escaldado. El escaldado es cuando tú calientas el agua y sometes a una temperatura no mayor de 100 grados centígrados, normalmente es de 80 grados centígrados como máximo, pero para que ustedes se hagan una idea en su casa es cuando usted calienta el agua sin que herva. Entonces usted ahí somete a una temperatura alta el líquido, estamos hablando de agua en este caso, y normalmente se utiliza para etapas preliminares como el lavado, como la desinfección, como el mismo escaldado, que es una etapa preliminar de las frutas. Entonces usted con esto puede hacer una esterilización, una desinfección inicial. Entonces el escaldado cumple un factor fundamental en la eliminación de microorganismos, porque los microorganismos, recuerden que tienen en la temperatura un rango de peligro. Ese rango de peligro para nosotros y es el rango de vida de ellos. Entonces, acá quiero mencionar algo muy importante, y es que los microorganismos existen por temperatura, tres tipos. Se llaman psicrófilos, mesófilos y termófilos. Los psicrófilos son los que sobreviven a temperaturas de frío. Entonces, digamos que por debajo de los 18 o 20 grados centígrados hasta las temperaturas de congelación, sobre los 0 grados, existen los psicrófilos. Estas bacterias son las que normalmente encontramos en la nevera, ¿sí? Por decir un ejemplo. Los mesófilos son los más comunes. Esos son los que sobreviven a casi todas las temperaturas porque sobreviven desde los 20, 18 grados hasta los 55 grados centígrados. Algunos hasta más, pero digamos 60. Estas bacterias son las que más conocemos porque ahí es donde hablamos de las bacterias de temperatura ambiente. Cuando dejamos un alimento a temperatura ambiente, estamos hablando que una bacteria mesófila pues nos va a contaminar el alimento. Entonces, ojo con este tipo de bacterias que son tan importantes. Ok, bueno, ahorita hablamos de eso. Es importante mencionar que existen los microorganismos termófilos. Ya hablamos de los psicrófilos, mesófilos y están los termófilos. Los termófilos son los malos de la película porque son los más rudos.
son los que sobreviven a temperaturas altas. O sea, usted está hirviendo el agua y él se está relajando apenas porque él tiene unas características únicas. Normalmente son los microorganismos más complejos de eliminar. Entonces, en el escaldado, digamos que podemos eliminar casi todos los microorganismos partiendo de algo. Los microorganismos mueren a temperaturas altas. Si usted sube temperatura, mueren. Pero si usted baja temperatura, nada muere. Los microorganismos entran en latencia, se duermen, se quedan en coma, como le quiera decir, ellos quedan dormidos y esperan a que la temperatura vuelva a ser acorde y sobreviven. ¿Por qué? Porque muchos de estos microorganismos tienen mecanismos de defensa donde se esporulan. O como algunos animales, digamos que sobreviven en las altas montañas o en las altas cumbres, donde sobreviven a temperaturas muy bajas, ellos entran en un estado de latencia y logran, digamos que entran como en un coma inducido y esperan a que las condiciones vuelvan a ser favorables y viven. Entonces, si usted baja la temperatura, él no muere. Pero si sube la temperatura, sí. ¿Con quiénes? Los cicrófilos y los mesófilos. Pero los termófilos no siempre mueren porque hay unos, los más rudos, ellos cuando ven que la temperatura está subiendo, se esporulan, crean una capita, que es como una armadura, que los protege de las altas temperaturas. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, ellos salen de ahí y siguen haciendo sus fechorías. Por eso, la cocción como tratamiento térmico es muy, muy importante. Por eso cuando dice, cocinen bien sus alimentos. Pero ojo, recuerden que los nutrientes también se eliminan por encima de los 65 grados. Entonces, si usted cocina todo, pues usted va a eliminar todos los microorganismos, pero también va a eliminar todos los nutrientes. Y ojo con algo, así usted cocine mucho tiempo, algunos microorganismos no van a morir porque se llaman termorresistentes. Entonces la cocción cumple un factor fundamental. Normalmente se hace a temperaturas de ebullición. De ebullición es cuando usted ve visualmente, observa que el alimento genera unas burbujas. O sea, quiere decir que ha alcanzado su punto de fusión y empieza a evaporarse el agua que contiene. Normalmente la cocción es clave en las etapas de proceso, pero no es totalmente eficiente. Vamos a hablar de los dos métodos térmicos de altas temperaturas más eficientes que existen hoy en día. Vamos a hablar de la pasteurización. La pasteurización ha sido un invento revolucionario como proceso de eliminación de microorganismos por una razón. Y es que si usted se da cuenta, cuando elevamos temperatura, eliminamos microorganismos. Pero acuérdense los termorresistentes. Entonces no los podían eliminar. Algunos sobrevivían. Y la pasteurización nace en épocas de la guerra. En la guerra necesitábamos que los productos duraran mucho tiempo, pues para las provisiones de los soldados. Entonces, la primera pasteurización que aparece es la LTLT, o pasteurización lenta, que es someter un producto a 65 grados centígrados por 30 minutos, manténgalo 30 minutos, y bájelo rápidamente a 4 grados centígrados. Ese lo puede hacer en su casa. Usted puede hacer esa pasteurización en su casa, con la leche, si lo quiere hacer. Aunque yo les digo, no pasteuricen la leche de bolsa, porque si ya compraron leche de bolsa, eso ya viene ultra pasteurizado. Entonces, si lo quieren hacer con algo, con un jugo, con una pulpa que se les conserve, utilicen ese método. Calientan a 65 por 30 minutos, 4 grados centígrados y los eliminan. ¿Por qué? Y ojo que esta clase se trata de entender cómo se comporta el microorganismo y quiénes son. Los microorganismos mueren a temperaturas altas, pero el termorresistente no. La pasteurización que dice, súbale la temperatura al cicrófilo, al mesófilo, elimínelo, pero al termorresistente no le siga subiendo la temperatura, que él se adapta y sobrevive. A él bájele la temperatura rápidamente, que el choque de temperatura le elimina la armadura que él tiene y muere. Es la forma más eficiente de asesinarlo. Pero resulta que algunos de estos malhechores, microorganismos, sobreviven a esas temperaturas
porque de pronto el proceso no es tan estandarizado. Entonces, después apareció la pasteurización media, que realmente es pasteurización rápida. La HTST, que era cuando logramos que la leche se pusiera en bolsas y la leche se metía en la nevera. Pero ¿qué pasaba si usted dejaba la leche por fuera de la nevera? Se dañaba. Esa era una pasteurización parecida a la anterior, pero lograban con un equipo que era un intercambiador de placas muy rápido someter a temperaturas de ebullición de entre 105, 110, 115 grados centígrados durante 2 a 3 minutos y bajaban rápido la temperatura a 4 grados centígrados. Era muy rápido, pero aún así sobrevivían algunas bacterias y por eso tocaba dejar la bolsa de leche en la nevera. Hasta que después descubrieron que si subían más la temperatura, acuérdense que si subo más la temperatura, desnaturalizo los nutrientes del alimento. Pero descubrieron que si lo hacíamos rápidamente, la subíamos rápidamente y no se mantenía mucho tiempo en esa temperatura, o sea, lo manteníamos 2 a 3 segundos a 135 grados centígrados y lo bajábamos a temperatura de frío, él era tan instantáneo el cambio que no iba a sobrevivir. Y por eso hoy conocemos la pasteurización UHT o ultra rápida. Por eso es que usted dice UHT. Y usted dice, uy, ¿qué es UHT? Es leche que puede sobrevivir a temperatura ambiente porque ha sido totalmente esterilizada, eliminaron todos los microorganismos. Entonces confíen de esa leche porque ahí lo que hay es ciencia, un tratamiento térmico que elimina todos los microorganismos. Y viene la esterilización comercial. Hay dos tipos de esterilización, digamos. Usted esteriliza cuando somete a temperaturas de cocción el agua, por ejemplo. Entonces está por encima de los 100 grados y usted dice, esterilizo el material y lo recomiendo. El material que utilice para manipular alimentos, esterilícenlo. Sométanlo a altas temperaturas y al someterlo a altas temperaturas, pues usted puede esterilizar porque elimina casi todos los microorganismos. Recuerden que no todos mueren. Pero la esterilización comercial es un poder muy fuerte y ustedes van a quedar boquiabiertos que ustedes lo pueden hacer en su casa. Y eso a veces no lo sabemos. ¿Qué es la esterilización comercial? Es someter un producto a 3 variables. Normalmente cuando cocinamos sometemos a temperatura, porque se eleva la temperatura, cambie, sea alta o baja, como en los anteriores que les mencioné, dura un tiempo, entonces 15, 20 minutos, 30 minutos, una hora, tiempo y temperatura. Pero cuando le mezclamos presión, la presión le pone otra variable para eliminar los microorganismos. Una cosa es someterlo a tiempo y temperatura y otra cosa es someterlo a presión. Por eso, la esterilización comercial, cuando aparece, y acá le voy a eliminar un mito que todos tienen, y es que los enlatados son muy llenos de químicos. No, es falso, porque lo que sucede es que el tratamiento térmico de la esterilización comercial es tan fuerte que elimina todos los microorganismos. Y al igual que la leche UHT o los productos ultrapasteurizados, pues está estéril, por eso sobrevive a temperatura ambiente y mucho tiempo, porque no tiene microorganismos. Recuerden que ellos son los que degradan los alimentos y generan que se dañen. Eso pasa con los enlatados. La esterilización comercial normalmente se somete en un autoclave, que un autoclave en su casa cumple una función como la olla a presión. Entonces les cuento, ustedes tienen un autoclave en su casa, que es la olla a presión, y tienen un dispositivo que les permite hacer esterilidad comercial. Ojo, cuando hacen productos con una olla a presión, no solamente ablandan, porque a veces lo hacen que por ablandar y salir más rápido. No, están utilizando un método térmico que ayuda a eliminar microorganismos. Imagínense que ustedes son el microorganismo y por encima de los 50 grados el ser humano muere. Entonces, 50 grados, media hora, murió. Pero además, algunos seres humanos seríamos muy fuertes, tendríamos armadura y sobreviviríamos a esa temperatura. Entonces la esterilidad comercial dice, así, pues le voy a hacer fuerza y nos somete a una presión que es otra variable a la que el microorganismo tiene que escapar y no puede y muere. El único
Cuando se hace mal que sobreviva se llama Clostridium botulinum. Por eso es muy complicado que consuman enlatados que se abomban. O sea, porque se pierde la hermeticidad y además se perdió la esterilidad. Hay presencia de este microorganismo, daña cualquier tipo de alimento que esté en condiciones anaeróbicas. Y ahora vamos a los tratamientos térmicos, pero de bajas temperaturas. Pues ya los conocemos, la refrigeración, temperaturas entre los 2 y 14 grados. Claro, garantizar, llamamos cadena de frío. Cuando yo someto un producto a condiciones de bajas temperaturas, estoy garantizando que los microorganismos termorresistentes o termófilos y mesófilos entren en latencia, estén dormiditos. Por eso, digamos que la refrigeración es como un estado de guerra fría. Por eso a veces me hacen preguntas como, ¿y si apago la nevera durante la noche, no se me dañan los alimentos? Señores, si su nevera le garantiza mantener la temperatura baja cuando apague cuando la desenchufe, bien. Pero si empieza a subir la temperatura, pues la guerra va a aparecer porque los microorganismos que están durmiendo se van a despertar y van a acabar con todo. La congelación. Pues la congelación es uno de los métodos más antiguos del ser humano y es muy, muy poderoso por una razón muy importante. Y es que por debajo de los 0 grados, casi ningún microorganismo, no digamos que sobrevive, sino que entra en sus funciones normales. Todos por debajo de los 0 grados se quedan dormiditos. Imagínense que su congelador es como una incubadora de bebés microorganismos que están ahí descansando hasta que las condiciones se pongan otra vez buenas. Entonces, la congelación es muy buena desde siempre y cuando usted mantenga las condiciones de temperatura. Entonces, acá pasa lo mismo. Si desenchufa la nevera y la congelación está a 2 o 3 grados centígrados, pues ya no es congelación y se le va a dañar lo que tenga ahí. O va a pasar algo peor, cuando usted vuelva a congelar, pues sí hay presencia de más microorganismos porque usted les permitió condiciones para que se reprodujeran. Y viene la ultracongelación, que son temperaturas normalmente por debajo de los 15 grados, que viene siendo casi lo mismo, solo que cambia algo. La ultracongelación se genera de manera rápida y la congelación de manera rápida genera microencapsulación de las moléculas. Cuando usted hace descongelación rápida, no hay rompimiento molecular tan fuerte, o sea, desnaturalización de las proteínas, no lo hay. Pero en la congelación normal que ustedes conocen, que se llama congelación lenta, porque se da en el tiempo, hay macroencapsulación. Esa macroencapsulación genera que las moléculas se rompan y haya desnaturalización de proteínas, igual usted está generando un bagazo ahí. Entonces, ojo con esto. También estos son tratamientos para combatir los microorganismos. Y hay otros que los quiero mencionar que son otros métodos de eliminación. Entonces, las concentraciones salinas, la salazón. Cuando usted somete a un producto, como pasa con el pescado seco, y lo sala, pues hay una deshidratación porque hay un intercambio de sólidos y líquidos. Sale agua, entra sal, el producto está en un medio sobresaturado, entonces se deshidrata, digamos, de alguna manera, y eso genera en altas concentraciones de sal, no todos los microorganismos sobreviven, y pues es una forma de conservar, como pasa con el pescado seco. Las concentraciones de azúcar, como se las mencioné en alguna sesión anterior, son otro método, no de eliminación. Yo diría que, digamos, el título no me quedó tan correcto, pero quiero que me entiendan algo. Son métodos para contrarrestar el crecimiento microbiano. Entonces, las concentraciones altas de azúcar, como la panelita, las mermeladas, los bocadillos, los arequipes, todos los concentrados lácteos o de frutas, se generan para generar condiciones adversas al crecimiento microbiano. Entonces, es clave tener en cuenta que a altas concentraciones normalmente los microorganismos no van a generar crecimiento microbiano. Las bajas acidez, normalmente en la escala del pH, como se los decía,
cuando es de 7 hacia 0, entre más se acerque al 0, normalmente menos microorganismos van a sobrevivir a esas condiciones. Entonces también es una forma. Y los insumos químicos, pues hablamos como los desinfectantes principalmente, inhiben también el crecimiento microbiano. Hasta este momento, esto es todo acerca del mundo microbiano. Esto es un mundo bastante amplio y complejo. Podríamos hablar muchas horas sobre microorganismos, pero creo que ha sido todo lo importante para que ustedes conozcan cómo funcionan ellos y qué pueden hacer para contrarrestarlos, entender cómo funcionan, cuáles son patógenos y cuáles no, y por qué la importancia de las setas. Muchas gracias. Dejen todos sus comentarios en el video y hasta pronto. Gracias, gracias, Dios lo bendiga. Listo, entonces hasta aquí ha quedado la grabación.